Hola de nuevo chicos, seguimos con los vídeos de cantidad de materia. En este ejercicio lo que vamos a hacer es, partiendo del número de moléculas, vamos a obtener tanto el número de moles del compuesto en cuestión como la masa de ese compuesto, la masa que contienen tantas moléculas como nosotros tenemos como dato. En nuestro ejercicio, si leemos el enunciado, aparte de pedirnos el número de moles del óxido de nitrógeno y la masa de este trióxido de dinitrógeno, también nos piden determinar la masa de cada uno de los elementos que componen a mi compuesto, una molécula del trióxido de dinitrógeno. Nosotros en esta primera parte nos vamos a encargar de determinar el número de moles y la masa, y luego ya finalmente cuando tengamos los moles y la masa ya nos encargaremos de determinar los otros últimos apartados. Vamos a comenzar este ejercicio determinando el número de moles del trióxido de dinitrógeno, el anhídrido nitroso. Y lo vamos a hacer partiendo del número de moléculas y tengo que pensar qué relación relaciona el número de moléculas con el número de moles. Y esa relación, tal y como podemos ver en nuestro esquema gráfico, se trata del número de Avogadro. El número de Avogadro que nosotros llamamos como N mayúscula sub A mayúscula. Este número de Avogadro realmente significa que por cada mol de lo que yo tenga, en este caso lo que nosotros tenemos son moléculas, pero podría ser otra cosa. Por cada mol de lo que yo tenga, el N2 o 3, nosotros tenemos 6,022 por 10 elevado a 23 número de elementos, que en este caso son moléculas. Por tanto, aquí serán 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de mi compuesto, el trióxido de dinitrógeno. En lo que yo me tengo que fijar de esta relación es que estamos relacionando el número de moléculas con moles. Y esa relación que hemos repasado con azul es la que vamos a utilizar como factor de conversión para transformar el número de moléculas que me dan a mí como dato en número de moles, ya que a mí lo que me dan son moléculas y quiero tener el número de moles. Pues bien, empezamos. Con mi dato, el dato de 204 por 10 elevado a 22 moléculas de N2 o 3, lo vamos a transformar en moles, utilizando esta relación como factor de conversión. Nosotros aquí tenemos moléculas del trióxido de dinitrógeno, lo tenemos en el numerador, porque acordaros que nosotros cualquier cosa siempre la podemos dividir por 1 y quedaría lo mismo, pero expresado en forma de fracción. Las moléculas del trióxido de dinitrógeno, que es lo que yo quiero que desaparezca, para ello las tendré que colocar en el denominador. Por tanto, aquí abajo vendrán las moléculas del N2O3. Y arriba, yo de esta relación lo que quiero que aparezca es el número de moles, que es lo que me está preguntando en primer lugar. Por tanto, arriba irán los moles de ese compuesto, del N2O3. Ahora que tengo escrita mi fracción, poniendo cada cosa donde tiene que ir para obtener lo que yo quiero obtener, los moles, solamente tendré que poner estos numeritos que figuran en el número de Avogadro. El 6,022 por 10 elevado a 23 es el número que acompaña al número de moléculas, a las moléculas, que nosotros lo tenemos aquí en el denominador. Entonces, ese 6,022 por 10 elevado a 23 vendrá abajo. Y arriba es 1 lo que acompaña a mol, y pondremos ese 1. Ahora, moléculas del trióxido de dinitrógeno se simplifica con las moléculas del trióxido de dinitrógeno. Y obtenemos finalmente el número de moles, que es lo único que me queda sin simplificar. Por tanto, los moles del trióxido de dinitrógeno será igual a 1,204 por 10 a la 22 dividido por el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23.
Si nosotros realizamos esta operación, lo que yo obtengo, bueno, vamos a poner aquí que realmente se trata de moles del trióxido de nitrógeno. Moles del trióxido de dinitrógeno. Ahora ya sí, hacemos esas cuentas y obtenemos un número de moles del trióxido de dinitrógeno igual a 0,02 moles del trióxido de dinitrógeno. Acordaros siempre de acompañar a vuestros números todos los resultados que obtengáis de quién está hablando ese número. En este caso son 0,02 moles del trióxido de dinitrógeno, que sería la primera cosa que me preguntan en este problema, los moles del trióxido de dinitrógeno. Ahora que ya tenemos los moles del trióxido de dinitrógeno, me piden determinar la masa del trióxido de dinitrógeno. Si yo veo mi esquema gráfico, yo no puedo relacionar directamente el número de moléculas con la masa de ese compuesto, no puedo. Antes tengo que pasar por el número de moles, pero no es problema porque como nosotros acabamos de determinar precisamente el número de moles, con este número de moles yo ya sí que podría determinar la masa de este compuesto, que es lo que vamos a hacer. ¿Cómo relacionamos número de moles con gramos de moles? ¿Cómo relacionamos N con M? A través de la masa molar de este compuesto. Por tanto, lo primero que vamos a hacer para resolver esta segunda cuestión es determinar esa masa molar. Vamos a borrar por aquí y hacemos hueco para determinar esa masa molar. La masa molar del N2O3. Masa molar del trióxido de dinitrógeno. Será, yo aquí tengo 2 moles de átomos de nitrógeno. Y como cada mol de átomos de nitrógeno pesa 14 gramos, tendremos 2 por 14. Ahora tengo que sumar la masa correspondiente al oxígeno. Nosotros tenemos 3 moles de átomos de oxígeno. 3 moles de átomos de oxígeno por lo que pesa, entre comillas, un mol de átomos de oxígeno. La masa de un mol de átomos de oxígeno, que figura en nuestra tabla periódica, es de 16. Y nosotros obtenemos una masa molar para este compuesto de, bien, 2 por 14 son 28, 3 por 16, 3 por 6, 18, 3 por 3, 1, 4, 8, 8, 16, 4 y 2, 8 y 1, 9, 96 gramos por mol. Vamos a ver si lo tenemos bien hecho. Pues no, son 76, claro. 4 y 2, 6 y 1, 7. Vaya por Dios. 76 gramos por mol. Vamos a poner esto mejor porque son, para que nosotros lo veamos mejor, 76 gramos de nuestro compuesto, el trióxido de dinitrógeno, por cada mol del trióxido de nitrógeno. Y es ahora cuando vemos de una manera muchísimo más clara esa relación que nosotros vamos a utilizar como factor de conversión. Un factor de conversión que nos va a relacionar los gramos de este compuesto con los moles de este compuesto. Y ahora ya podemos, partiendo de este dato, obtener la masa de ese compuesto. Vamos a ver. Partimos del número de moles del trióxido de dinitrógeno, esos 0,02 que ya lo hemos puesto aquí, 0,02 moles del trióxido de dinitrógeno. Ahora, queremos transformar los moles del trióxido de dinitrógeno, los queremos transformar a gramos del trióxido de dinitrógeno. Por tanto, nosotros aquí, en nuestro factor de conversión, el mol del trióxido de dinitrógeno, que estará en el numerador de nuestra fracción de denominador 1, lo tendremos que poner en el denominador de nuestra fracción de factor de conversión. De tal manera que mol entre mol sea 1 y se pueda simplificar. Nosotros aquí hemos puesto el mol del trióxido de dinitrógeno. Tendremos que poner arriba los gramos del trióxido de dinitrógeno, que es lo que yo quiero obtener. Gramos del trióxido de dinitrógeno.
Ahora que ya tenemos puesto lo que queremos que aparezca y lo que queremos que se vaya, ya nos encargamos de los números. Tengo 76 gramos del trióxido de dinitrógeno. Esos 76 gramos irán con los gramos del trióxido de dinitrógeno por 1 mol del trióxido de dinitrógeno. El 1 lo colocaremos aquí. El mol del trióxido de dinitrógeno se simplifica con el mol del trióxido de dinitrógeno y nos van a quedar únicamente esos gramos del trióxido de dinitrógeno, que es precisamente lo que nos queda por determinar de estos dos primeros apartados. Por tanto, sabiendo que ya voy a obtener esa masa, la masa del trióxido de dinitrógeno, esta me quedará 0,02 por 76. 0,02 por 76 gramos de nuestro trióxido de dinitrógeno. Vamos a hacer estas cuentas y obtenemos que esa masa del trióxido de dinitrógeno es de 2 por 6, 12, 2 por 7, 14 y 1, 15, 1,52 gramos de ese trióxido de dinitrógeno. La segunda cosita que nos preguntaban en este ejercicio. Ahora vamos a borrar la pizarra y continuar con los dos otros apartados en los que vamos a determinar la masa de cada uno de los elementos que componen esta molécula. Para determinar la masa de cada uno de los elementos que forman mi compuesto, nosotros, si nos fijamos en nuestro esquema gráfico, tendríamos que tener, para determinar estas masas, el número de moles de nitrógeno y de oxígeno, ya que vamos a obtener esa masa a través de la masa molar relacionando los gramos de cada elemento con el número de moles de átomos de cada elemento. Por tanto, para determinar estas masas, lo primero que debería de determinar serían el número de moles de nitrógeno y el número de moles de oxígeno. Nosotros tenemos el número de moles de las moléculas y yo sé que el número de moles de moléculas del trióxido de dinitrógeno se relacionan con el número de moles de cada uno de sus elementos a través de su fórmula química. Esta fórmula química, que nosotros ya podemos ver que se puede expresar tanto en moles de moléculas como en moléculas, ya que sería equivalente gracias a este número mágico del número de Avogadro. Tendríamos que 1 mol de moléculas del trióxido de dinitrógeno contiene 2 moles de átomos, 2 moles de átomos de nitrógeno y 3 moles de átomos de oxígeno. Esto, como hemos dicho, aunque esta relación no la vamos a ver aquí, lo podemos expresar de la misma manera, solo que en vez de mol, 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 simplemente como una molécula vamos a escribirlo, una molécula del trióxido de dinitrógeno contendrán 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Pero nosotros lo que vamos a utilizar va a ser esta relación de aquí. Podríamos utilizar esta, pero no lo vamos a hacer ya que el procedimiento sería mucho más largo. Si quisiera utilizar esta segunda relación, nosotros tendríamos que partir del número de moléculas. El número de moléculas que sería mi dato principal, el que me dan en el enunciado de este problema. Nosotros lo vamos a hacer con los moles porque va a ser muchísimo más sencillo, ya que los números no van a ser tan desorbitados, van a ser mucho más sencillitos. Partiendo de esta relación y del dato del número de moles, nosotros vamos a poder obtener el número de moles tanto de nitrógeno como de oxígeno. Vamos a centrarnos en primer lugar para ver la masa de nitrógeno. Por tanto, vamos a partir de los 0,02 moles del trióxido de dinitrógeno para relacionarlo con los moles de átomos de nitrógeno a través de esa relación. Esta relación, que no es más que estos moles de moléculas con estos moles de átomos. Utilizando esa relación,
queremos que se vaya mol del trióxido de dinitrógeno. El mol del trióxido de dinitrógeno, que para que se vaya lo pondremos abajo. Mol de moléculas del trióxido de dinitrógeno. Vamos a apartar esto un poquito. Y lo que yo quiero que aparezca son los moles de átomos de nitrógeno y es lo que vamos a poner en el numerador. Moles de átomos de nitrógeno. Y ahora vamos con esos números. Yo tengo que por cada mol de moléculas del trióxido de dinitrógeno, nosotros tenemos 2 moles de átomos de nitrógeno. 2 moles de átomos de nitrógeno. El mol de moléculas del trióxido de dinitrógeno se va con el mol de moléculas del trióxido de dinitrógeno y a mí lo que me quedan son los moles de átomos de nitrógeno, que es el paso intermedio que yo necesito para obtener esa masa. De esta manera, vamos a poner aquí el implica para respetar las matemáticas, tendremos que los moles de nitrógeno serán igual, moles de átomos de nitrógeno a 0,02 por 2 moles de átomos de nitrógeno. Realizando estas cuentas, tengo que los moles de átomos de nitrógeno son 0,02 por 2, 0,04 moles de átomos de nitrógeno. Y ahora yo ya tengo esos moles de átomos de nitrógeno, moles que me van a permitir determinar la masa de nitrógeno a través de la masa molar del nitrógeno. Si yo miro en la tabla periódica, tenemos que la masa molar para el nitrógeno es de 14 gramos de nitrógeno por cada mol de nitrógeno, que ya lo hemos utilizado para determinar la masa molar de este compuesto. Me relaciona los moles de nitrógeno con los gramos de nitrógeno. Nosotros aquí tenemos los moles de nitrógeno, pues ya podemos obtener la masa de nitrógeno partiendo de esos 0,04 moles de átomos de nitrógeno. Tendremos, ya utilizando la masa molar del nitrógeno, mol de nitrógeno arriba, mol de nitrógeno abajo. Tengo el mol de nitrógeno abajo, arriba irá los gramos de nitrógeno y ahora vamos con esos números. 14 gramos de nitrógeno. 14 gramos de nitrógeno por cada mol de nitrógeno. Mol de nitrógeno se simplifica con mol de nitrógeno y a mí me quedan esos gramos de nitrógeno, que es lo que me piden aquí. Teniendo que, vamos a ponerlo por aquí, la masa de nitrógeno es igual a 0,04 por 14. 4 por 4, 16. 4 por una 4 y una 5. Con estos dos ceros, 0,56 gramos de nitrógeno. Ya el penúltimo dato que me pedían por obtener. Vamos a borrar la pizarra y encargarnos de determinar esa masa de oxígeno, que lo podemos hacer de dos maneras diferentes, como veremos a continuación. Una vez que nosotros ya tenemos determinada esa masa de nitrógeno, podemos determinar la masa de oxígeno de una manera directa sin tener que recurrir al procedimiento que hemos hecho con el nitrógeno. Fijaos, nosotros tenemos la masa de todo el compuesto, esos 1,52 gramos del trióxido de dinitrógeno, y además tenemos la masa del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los dos elementos que forman esta molécula. Por tanto, la masa de oxígeno será la restante. Yo tengo que ese compuesto tiene una masa de 1,52 gramos. Uno de los elementos que lo componen tiene una masa de 0,56 y la masa de oxígeno será igual la masa de todo el compuesto menos la masa del nitrógeno, ya que es la única masa que me queda por determinar de ese compuesto formado por dos elementos. En lugar de hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo como lo hemos hecho con el nitrógeno, simplemente para repetir el procedimiento y que lo aprendamos de una mejor manera. Como hemos visto con el nitrógeno, para determinar la masa de oxígeno, yo lo que necesito es los moles de oxígeno, puesto que la relación entre la masa y los moles
a través de la masa molar es la única relación que me puede permitir obtener esa masa de oxígeno. Pero nosotros no tenemos los moles de oxígeno, solo tenemos los moles del compuesto. Pero eso no es un problema, porque a partir de los moles de este compuesto vamos a obtener los moles de oxígeno a través de esa relación de la fórmula química, y una vez que tengamos los moles de oxígeno ya podremos relacionarlos a través de la masa molar, esta vez para el oxígeno, y obtener de esa manera los gramos de oxígeno. Vamos a ver. Lo primero, como hemos dicho, será obtener los moles de oxígeno. Los moles de oxígeno a partir de los moles del trióxido de dinitrógeno. Nosotros tenemos 0,02 moles del trióxido de dinitrógeno. Y con la fórmula química podremos obtener esos moles de oxígeno, ya que por cada mol, ya vamos a poner los números y todo, por cada mol del trióxido de dinitrógeno nosotros tenemos 3 moles de átomos de oxígeno. El mol del trióxido se me va con el mol del trióxido y efectivamente aquí me quedan esos moles de oxígeno. Esos moles de oxígeno serán 0,02 por 3 moles de oxígeno. Si hacemos esta operación, los moles de oxígeno me salen 0,02 por 3, 0,06 moles de oxígeno. Ahora que tenemos los moles de oxígeno, ya podemos relacionarlo a través de la masa molar para obtener esa masa de oxígeno. Si echamos un vistazo a nuestra tabla periódica, la masa molar del oxígeno es 16 gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno. Una masa molar que ya hemos utilizado a la hora de determinar la masa molar de nuestro compuesto. Por tanto, ahora puedo relacionar moles de oxígeno con gramos de oxígeno a través de esta masa molar, que es lo que vamos a hacer. Nosotros partimos de estos 0,06 moles de oxígeno, que es lo que yo tengo. Y a través de ese factor de conversión que me ofrece la masa molar, tengo el mol de oxígeno, quiero que se vaya, lo quiero transformar, por tanto lo pondré abajo. Y quiero que aparezcan los gramos de oxígeno, que es lo que me preguntan. Por tanto, arriba gramos de oxígeno. Tengo que por cada mol de oxígeno tenemos 16 gramos de oxígeno. Mol de oxígeno se va con mol de oxígeno y me queda una masa de oxígeno, unos gramos de oxígeno, masa de oxígeno igual 0,06 por 16. 6 por 6, 36. 6 por 1, 6 y 3, 9. Y como nosotros tenemos dos ceritos de decimales, 0,96 gramos de oxígeno. Terminando ya este ejercicio. Nos ha salido una masa de oxígeno de 0,96 gramos. Pues lo apuntamos. 0,96. Y ahora, fijaos cómo con el primer procedimiento que hemos visto, también obtenemos lo mismo. La masa de este compuesto ha de ser igual a la masa de nitrógeno más la masa de oxígeno. Tendremos 1,52 ha de ser igual a la masa de nitrógeno, 0,56, más la masa de oxígeno, 0,96. Y vemos cómo realizando estas operaciones tengo 6 y 6, 12, 9 y 5, 14 y 1, 15. Dos ceritos, 1,52. Efectivamente, también lo podríamos haber hecho de esa primera forma que hemos comentado. Y ya con esto terminamos este ejercicio y nos despedimos de vosotros hasta los próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos!